Hay historias que parecen salidas de la mente de alguien, pero que esconden algo más, algo que no se puede explicar. Esta es la historia de Julio, un joven de la Ciudad de México, que encontró una vieja grabadora en Guadalajara y que descubrió que escuchar esas cintas eran comenzar un juego del que no se puede escapar, una espiral que arrastra a quien se atreve a oírla y que podría ser real. Julio tenía 23 años y vivía en la Ciudad de México. Su vida había dado un giro triste y silencioso en pocos meses. Su mamá se había ido del país con un nuevo esposo. Su papá apenas le dirigía la palabra y su relación más reciente terminó de forma confusa y dolorosa. Todo eso se le acumuló hasta que ya no pudo más. Sintió que necesitaba huir, aunque fuera por unos días. Un primo que vivía en Guadalajara lo había invitado varias veces a visitarlo, así que, sin pensarlo demasiado, armó su mochila y tomó un autobús rumbo a Jalisco. Guadalajara le pareció una ciudad bonita, pero algo lo incomodaba desde el primer día. No sabía si era la humedad, el aire o la forma en la que la gente lo miraba, como si cargara algo en la espalda que él mismo no veía. El primo con el que se hospedó trabajaba casi todo el día, así que Julio tenía tiempo libre para caminar y distraerse. Una tarde cualquiera, sin rumbo fijo, se internó en un parque que le llamó la atención por lo solitario. Era amplio, con árboles viejos y caminos de tierra dura. Se sentó en una banca desgastada a ver el atardecer, pero notó algo extraño al lado suyo, una bolsa negra mal cerrada. La curiosidad pudo más. Abrió la bolsa y encontró una vieja grabadora de cassette, de esas que ya casi nadie usa. Había una cinta adentro, sin etiqueta, y otra cinta más en la bolsa. A pesar de que algo en su estómago le decía que lo dejara ahí, decidió llevársela. Pensó que era basura, pero había algo extraño, como si esa grabadora lo hubiese estado esperando. Esa noche regresó a casa de su primo, guardó el aparato en su mochila y no lo volvió a ver hasta que regresó a Ciudad de México, 2 días después. Lo que no sabía era que desde ese momento la espiral ya lo había tocado. 2 días después, Julio ya estaba de regreso en su habitación. No le contó a nadie sobre la grabadora, no porque tuviera miedo, sino porque se le había olvidado. Pero una noche, al no poder dormir, la vio en el fondo de su mochila. La sacó, la limpió un poco y puso la cinta que ya estaba dentro. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, una voz comenzó a hablar. Era una voz de hombre joven, quebrada, como si hablara llorando. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde, decía. Julio frunció el ceño. Pensó que era una especie de obra de teatro o una broma. Pero conforme avanzaba la cinta, las cosas se pusieron más oscuras. El joven en la grabación contaba que algo lo perseguía, que veía espirales en todas partes, en los reflejos, en los ojos de la gente, en sus sueños, que las voces no lo dejaban en paz y que, una por una, las personas que conocía comenzaron a desaparecer. Todo empezó con una grabadora, decía la voz, y ahora, si tú tienes esto, entonces ya eres parte de esto también. Julio detuvo la cinta. Algo en esa voz le erizó la piel. No parecía una actuación. Era demasiado real, demasiado desesperado.
e intentó dormir esa noche, pero no pudo. Soñó con un parque que no conocía, con gente caminando en círculos, con una figura enorme hecha de espirales, que lo observaba desde lo alto. Cuando despertó, sintió que había pasado horas sin moverse, con los ojos abiertos. Lo peor fue que la grabadora estaba encendida sola y la cinta seguía girando, aunque él juraba haberla apagado. Desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Julio ya no podía dormir bien. Escuchaba susurros en su cuarto, aunque no hubiera nadie. A veces, mientras caminaba por la calle, veía personas que lo miraban fijamente, sin parpadear, con los ojos ligeramente inclinados, como si tuvieran espirales en las pupilas. Pensaba que era su mente, que el estrés lo estaba volviendo paranoico, pero los síntomas se volvieron físicos: sangrados de nariz, temblores en las manos y esa sensación constante de que algo lo estaba siguiendo. Una noche, mientras caminaba de regreso a su casa, escuchó una voz clara, justo detrás de él. ¿Ya escuchaste la segunda cinta? Se giró de inmediato, pero no había nadie. Corrió a su casa, cerró con llave y sacó la segunda cinta que venía en la bolsa. Dudó mucho antes de ponerla, pero lo hizo. Esta vez, la voz era distinta, más grave, más enojada. Le hablaba directamente. Julio, no intentes escapar. Ya formas parte de nosotros. La espiral gira y gira, y tú estás en el centro. Lo peor fue lo último. Tienes 7 días antes de desaparecer, pero puedes alargarlo si pasas la cinta. Julio lanzó la grabadora al piso. Estaba temblando. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía que había escuchado la primera cinta? Pasó el resto de la noche buscando explicaciones racionales, pero no había ninguna. Cuando amaneció, encontró una espiral dibujada en su espejo, con lo que parecía ser sangre seca. No lo había hecho él. Nadie más había entrado. Fue ahí cuando entendió que no era solo una maldición. Era una cadena, una que tenía que romper o propagar. Julio volvió a casa con la grabadora escondida en su mochila. Durante la noche, no dejaba de pensar en la advertencia escrita en el papel. Escucha solo una por día. Nunca rompas el orden. Nunca la detengas. Lo leyó al menos 20 veces, pero su curiosidad fue más fuerte. No pudo resistirse, y esa misma noche reprodujo la primera cinta en su cuarto, con las luces apagadas. La voz que salió del aparato era rasposa, entrecortada, y parecía la de un hombre joven. Comenzaba con una especie de confesión. Me llamo Darío, tengo 19 años, y todo comenzó con la sangre. Julio tragó saliva. La voz describía cómo Darío había presenciado un hecho espantoso en la casa de su abuela, algo que lo marcó para siempre. Un espejo que no reflejaba su imagen, pero sí la de alguien más, alguien que no estaba ahí. Julio quedó hipnotizado. Cuando la grabación terminó, el ambiente de su cuarto se volvió espeso. Juraría que la temperatura había bajado. Alrededor de la grabadora, una especie de vapor tenue parecía salir de los bordes de la cinta, como si el aparato hubiese cobrado vida. Julio intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que estaba sugestionado, que era solo su mente jugando con él. Pero al día siguiente no pudo evitar romper una de las reglas. Escuchó la segunda cinta sin haber esperado las 24 horas.
En esta segunda grabación, Darío contaba cómo esa presencia en el espejo lo había seguido a donde fuera, incluso a la escuela. Describía haberla visto reflejada en las ventanas del metro, en el parabrisas de un coche e incluso en los ojos de un gato callejero. Julio, que tenía una ventana justo al lado de su cama, no pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente, Julio despertó con sangre seca en la nariz y un pitido constante en el oído derecho. No recordaba haber sangrado. Su mamá no lo notó porque había salido temprano a trabajar. Julio fue al baño y vio su reflejo, pero algo estaba mal, muy mal. El espejo mostraba su cara, pero no parpadeaba al mismo ritmo que él. Cerraba los ojos un segundo después. Era como si el reflejo estuviera fingiendo ser él. Julio dio un salto hacia atrás y casi tropieza con el lavabo. Pensó en tirar la grabadora, pensó en quemarla, pero en lugar de eso, puso la tercera cinta. En la tercera cinta, Darío contaba algo que Julio no quería escuchar. Contaba cómo había intentado romper el ciclo, cómo había hecho un ritual para deshacerse de la entidad, un intercambio, según sus palabras. Darío había conseguido detener las manifestaciones, pero a un precio. Otra persona cercana a él había desaparecido sin dejar huella. No puedes deshacerte de esto sin pagar con algo de igual valor, decía Darío en la grabación. Yo solo lo entendí tarde y ahora me siguen buscando. Julio sentía la voz más cerca esta vez, como si no viniera de la cinta, sino desde adentro de la grabadora. Ese mismo día, Julio no volvió a ver a su gato. La puerta había estado cerrada, no había forma de que saliera. Lo buscó por toda la casa, lo llamó por su nombre, revisó hasta los cajones. Nada. Se sentó en su cama con la grabadora en la mano y un miedo seco le apretó la garganta. Empezaba a comprender que algo estaba sucediendo de verdad. Recordó que había roto las reglas. Quizás por eso las cosas estaban empezando a salirse de control. Encendió la televisión para distraerse y en un noticiero local escuchó algo que lo congeló. Un joven llamado Darío, desaparecido hace casi una década, había sido tema de una investigación abandonada por falta de pistas. Nunca se supo qué le sucedió y su última ubicación conocida era Guadalajara. Julio investigó más. Fue a su computadora y buscó Darío, desaparición, Guadalajara, grabaciones. Pero no encontró nada concreto. Lo que sí encontró fue un viejo blog de crímenes sin resolver, con comentarios abiertos. Uno de ellos, anónimo, hablaba de La grabadora maldita, una historia urbana entre adolescentes de los años 2010, que decía que si escuchabas 7 cintas, el séptimo día dejabas de existir. No morías, no desaparecías, simplemente dejabas de estar. Nadie te recordaba, tus fotos desaparecían, tus contactos no te tenían registrado. Julio pensó que era una leyenda urbana más, pero no pudo ignorar el hecho de que estaba en la cinta número 3 y las cosas ya se estaban saliendo de control. Julio dejó de ir a la escuela, se encerró en su cuarto, tenía miedo de salir, tenía miedo de lo que pudiera haber reflejado en cualquier parte. Ya no era solo en el espejo, veía cosas en la pantalla apagada del televisor, en los vidrios de la cocina, incluso en la pupila de su mamá. Pequeñas sombras, siempre estáticas, pero siempre mirándolo fijamente.
empezó a dormir con la luz encendida. Con el paso de los días, su aspecto empeoró. Ojeras profundas, piel pálida, respiraciones agitadas, pero seguía escuchando las cintas, como si algo dentro de él lo empujara a continuar, como si fuera adictivo. La cuarta cinta lo dejó helado. Era diferente. No era Darío hablando, era la voz de una mujer. Su tono era monótono, como el de alguien leyendo un texto muy antiguo. Mencionaba fechas, coordenadas, nombres que no coincidían con nada. Pero al final decía una frase que se repetiría varias veces a lo largo del día. El que escucha y no termina, ve morir a quien ama. El que termina no se ve morir. Julio no entendía qué significaba, pero esa noche su mamá no volvió a casa, no contestó llamadas, no respondió mensajes. Fue a la policía, pero no le hicieron caso. La mujer simplemente ya no existía en ninguna base de datos. Julio comenzó a quebrarse. Lo poco que quedaba de su cordura empezó a fragmentarse. No podía comer, no podía dormir, y la grabadora ya no se apagaba. Aunque no tuviera baterías, siempre parecía estar encendida. Y lo peor es que comenzaba a hablar sola, incluso sin cinta. Emitía susurros, a veces risas apagadas, otras veces nombres de personas que Julio no conocía todavía. El séptimo día llegó como una tormenta inesperada. Julio estaba al borde del colapso. No hablaba con nadie, no comía, y las voces dentro de la grabadora ya no pedían permiso para salir. Le hablaban sin descanso, a veces en idiomas que no entendía, otras veces repitiendo una y otra vez la misma frase. La espiral se cierra, la espiral consume. La noche anterior había visto por última vez su reflejo genuino. Ahora solo quedaba esa imagen deformada, que sonreía cuando él no quería, que parpadeaba cuando él no lo hacía. Julio sabía que algo iba a pasar, que el último paso se acercaba. Por momentos sentía que su cuerpo era solo un caparazón vacío y que algo dentro de él estaba tomando el control. Para intentar detenerlo, decidió llamar a su primo en Guadalajara y contarle todo. Pero la llamada se cortó abruptamente cuando la voz de la grabadora comenzó a repetir su nombre con tono amenazante. No hay escape, no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, Julio desapareció. Su cuarto estaba vacío, salvo por la grabadora que seguía reproduciendo la última cinta. Una voz nueva que decía: el siglo continúa. Otro está a punto de escuchar. Lo que escuchaste es solo una historia, o quizá no lo sea así. Si alguna vez te topas con una grabadora vieja, con una cinta sin etiqueta y un símbolo de espiral, piénsalo 2 veces antes de escucharla, porque a veces hay cadenas que no se pueden romper, solo se pueden pasar.